Hola, amigos y hermanos de Familia Koinonia. Me da gusto poderme comunicar a través de este medio nuevamente para compartir con ustedes una reflexión hoy en este domingo de abril, domingo que celebramos el pueblo creyente en Jesús, su victoria, su resurrección, ese día glorioso cuando Él salió de la tumba victorioso después de haber cumplido con su encomienda, su propósito de venir y pagar por el pecado de la humanidad. Día de victoria, día de gozo. Este es un día de gozo para el pueblo cristiano, un día de celebración, un día de alegría. Me viene a la mente como cuando los aficionados de algún equipo gana el campeonato, la algarabía, la celebración, salen por las calles pitando con sus banderines que reflejan el símbolo, el logotipo de su equipo que triunfó, como el pasado Super Bowl de Estados Unidos, aquel espectáculo demostrado por el gozo que había en los aficionados. Algo parecido o mejor debería haber en el pueblo creyente por recordar ese triunfo victorioso de Jesucristo resucitando. La muerte no lo pudo detener, ninguna tumba, nada. Él salió victorioso de la muerte. Y el día de hoy recordamos aquel día en la historia de este suceso, de este acontecimiento. Hoy, domingo de resurrección, es el día principal del creyente cristiano, el día de la celebración, más importante que la Navidad, más importante que cualquier otro día en la vida de nuestro Señor Jesús. Es el día de hoy, donde lo vemos a Él victorioso, glorioso, resucitado. Y ese debe de ser el fuego, el motor de nuestra fe. Quiero, de los 4 evangelios que narran este acontecimiento, leer el evangelio de Marcos, que es un poquito más condensado, más corto. Quiero compartir otras escrituras con ustedes acerca de este tema tan importante y a veces mal entendido y mal comprendido y pues ignorado en cierta manera, cuando es un fundamento de la doctrina cristiana, el entendimiento de la resurrección. Y bueno, aquí en el Evangelio de Marcos, donde Él nos narra este acontecimiento de lo que sucedió en la vida de nuestro Señor, este primer día de la semana, en el calendario judío, para nosotros el domingo, nos dice así, en el capítulo 16, Evangelio según San Marcos: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del maestro. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida ya la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas el joven les dijo: no tengan miedo. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea, y ahí le podrán ver como Él les dijo. Entonces ellas se fueron huyendo, temerosas de aquel sepulcro, porque les había tomado mucho temor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús,
por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, escuchen esto, no lo creyeron. Pero después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban en camino, yendo por el campo hacia la población de Emaús. Ellos fueron y también lo hicieron saber a los otros discípulos, pero ni aún a ellos que le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Quiero compartir haciendo un poquito de énfasis en algo que encontramos narrado aquí y que es importante, creo yo, para la vida de todos aquellos que hemos creído en Jesús. Quiero que me acompañen a una breve oración. Únase conmigo. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias porque nos das, Señor, el aliento de la vida, un nuevo día que podemos constatar tu fidelidad, que podemos comprobar tu amor. Amado Dios y Padre, gracias porque además de tu misericordia nos das, Señor, tu favor, nos das tu provisión, el fruto de la tierra, el pan de cada día. Nos das, Señor, un lugar donde podemos estar refugiados ahora, Señor, en este tiempo de angustia en el mundo, donde tú has permitido, Señor, que un pequeño ente viviente llamado virus haga doblar, Señor, el orgullo, el poder de muchos en el mundo. Amado Dios, gracias por este nuevo día, que ha salido tu sol, Señor, que ha Señor, dado esa nueva esperanza. Sí, Señor, que esta crisis pasará, Señor, porque hay bendición tuya nueva cada mañana. Gracias, Señor. Bendice este mensaje. Señor, ayúdanos a entender y comprender, Señor, ese propósito tuyo, Señor, de nuestra creación, y saber que somos peregrinos, extranjeros en este mundo. El propósito nuestro, Señor, es resucitar y estar, Señor, contigo en esa morada celestial. Bendícenos, amado Dios, con la fe, la creencia, Señor, que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí encontramos que los discípulos habían estado con Jesús, lo habían escuchado, habían sido testigos oculares presenciales de los milagros que Él realizó. Jesús les había dicho ya también que iba a resucitar. Pero esta palabra o este concepto de resurrección, que de hecho ya de alguna manera había sido enseñado, instruido en los conceptos religiosos de su tiempo en las sinagogas, no había esa comprensión tal. Por eso algo que sale aquí a relucir, y yo lo veo, es de que cuando Jesús se muestra, obviamente creo que es natural que las mujeres tuvieran miedo al ver este ser angelical, este ser diferente, ¿verdad? Tuvieron miedo, no vieron a Jesús allí, se fueron espantadas, pero le dijeron a los discípulos que Jesús estaba vivo, que un ser angelical les había dicho, y ellos no lo creyeron. ¿Pero por qué? Si Jesús ya lo había dicho, no una vez, varias veces, que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué no lo creyeron cuando
estas mujeres, compañeras suyas de la fe, les testificaron, les aseguraron que Jesús había resucitado. Bueno, más adelante nos narra de dos discípulos que van a una población llamada Emaús. Jesús se les aparece por ahí de una forma diferente, no lo reconocieron. Jesús empieza a platicar con ellos. Se hace tarde, ellos le invitan a Jesús a quedarse con ellos porque ya era tarde. Empiezan a comer, Jesús bendice los alimentos. Ellos se dan cuenta quién era. Y Jesús desaparece. Ellos van corriendo de regreso con los demás y les dicen: hemos estado con el maestro. Y nos dice aquí, no le creyeron a ellos tampoco. Y dice que finalmente Jesús se aparece. En otro evangelio nos dice que estaban encerrados a piedra y lodo, con candado, por miedo, por temor a los judíos, por temor a los romanos. Y Jesús entra y se pone ahí en medio de ellos y les regañó, les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, y porque no habían creído el testimonio de los otros. Pero es algo muy, que diríamos, todavía actual dentro de aquellos que nos llamamos creyentes, cristianos. En muchos todavía hay esta ceguez, esta dureza en el corazón, y se vive una vida muy con el pensamiento en lo circunstancial, en lo temporal, en lo que vemos, en lo que nos rodea, y tomamos acciones, decisiones, y vivimos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón de acuerdo a las circunstancias que en el momento nos pueden constreñir o nos pueden asustar, como es el caso que estamos viviendo en el mundo actualmente a causa de este coronavirus. Este concepto de la resurrección, una vez que Jesús se presentó, nos dice la Escritura, el libro de Hechos, que pasó 40 días manifestándose con unos con otros. Ahorita voy a leer unas citas, quiero ser más rápido. Hay mucho que decir, y siendo que esta es una doctrina fundamental, es la doctrina con la cual los primeros creyentes pudieron fortalecer su fe. Esa fue esa doctrina de creer la resurrección, no solo de Jesucristo, sino la resurrección para todo creyente. Es lo que los motivó, los impulsó en medio de la opresión, de la persecución por causa de su fe, que no les importaba a ellos sufrir penurias, sufrir el despojo de su propiedad, de un negocito que tuvieran quitado, porque eran cristianos, eran enemigos de la religión judía, enemigos del imperio romano, y por lo tanto eran llevados presos, familias. ¿Qué fue lo que hizo que aquellas familias enteras que habían creído y habían recibido el amor de Jesús decidieran perderlo todo, aún su propia vida, por no negar a Jesús? Hay casos en la historia, están registrados, aquellos mártires del inicio de la era cristiana, cómo prefirieron morir a negar que eran cristianos. ¿Por qué? ¿Qué los motivó? Este fundamento, esta doctrina de fe, de creer en la resurrección. Jesús fue las primicias, el primero de todos, y la bendición es para todos los que creemos en Él. Aquí está en la Escritura, hay muchas citas, anoté muchas citas que quizás no pueda abarcar, pero voy a tratar de hacerlo. Porque miren, déjenme decirles que si nosotros no tenemos bien fundamentado en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, hay muchos creen en la resurrección, pero de una manera mental, solamente así como un acontecimiento, pero no ha llegado al corazón. Cuando
llega al corazón, se pone a Jesucristo en primer lugar. Cuando no está la enseñanza, el fundamento de la resurrección en el corazón, se tiene solo en la mente, Jesús ocupa el segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno lugar. Otras cosas son más importantes, porque no está esta esperanza, esta autorrealización de fe de que vamos de paso de este mundo, vamos a otro lugar. Fuimos creados para vivir en otro lugar, aquí somos temporales. Y la resurrección nos habla de esa vida posterior. Jesús vino a declararla, a anunciarla, a ejemplificarla. Jesús resucitó muertos. Está el caso de esta niña de 12 años, la hija de Jairo, este hombre importante en la sinagoga. Está el caso de esta mujer viuda que su único hijo lo iba a enterrar. Él fue movido a compasión cuando vio el entierro, se pone ahí enfrente y levanta a aquel joven, el joven de la viuda de Naín. Está el caso de su amigo Lázaro, y es un relato interesante. Jesús sabe que está enfermo, moribundo, pero se espera todavía un poco, con algún propósito de enseñanza más profunda. Dice que se espera unos días, de tal forma que pasan 4 días, y cuando él llega le dice, va al encuentro de la hermana de Lázaro, le dice, y Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice, Él resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que en el futuro, en el día de la resurrección, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, y el que esté muerto vivirá. ¿Crees esto? Y la pregunta sigue vigente para aquellos que nos decimos cristianos. ¿Creemos? ¿Lo creemos de verdad? Y bueno, entonces Jesús va a donde está la tumba de su amigo Lázaro, y la hermana todavía le dice, Señor, porque él dice, quiten la piedra, y la hermana le dice, Señor, pues es que ya tiene 4 días, ya huele mal. Un difunto a los 4 días, pues empieza a descomponerse. ¿Por qué lo hizo Jesús a propósito? Para demostrar que no importa que ya esté podrido, que ya haya, perdón por la expresión, algunos gusanitos quizás manifestándose. Él es la vida, Él es el creador, dador de la vida, Él es la resurrección, y Él habló con la autoridad, Lázaro, sal fuera, y aquel hombre resucitó. Pero hay algo interesante también en esta narración. Nos dice que algunos de los judíos que habían ido a estar allí en el duelo con esta familia, con María y Marta, por la muerte de Lázaro, al ver esto, pues creyeron, pero otros no creyeron. No creyeron en Jesús como el Mesías, no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, y fueron a decirles a los líderes de fariseos lo que había sucedido. Y entonces nos dice la escritura en el Evangelio de San Juan que planearon cómo matar a Jesús, cómo matarlo. Ahí mismo más adelante, después encontramos también el hecho cuando Jesús entra en Jerusalén, y dice que van unos de curiosos para ver a Jesús y también para ver a Lázaro resucitado. Pero los fariseos dijeron, bueno, mira cómo la gente va con ellos, y deciden también cómo matar a Lázaro. O sea, viendo este milagro, situación extraordinaria, en su corazón no había ese amor, temor, respeto, honra, búsqueda de Dios. Era vivir sus vidas. Por eso es de que ellos planean matar a Jesús, el autor de la vida, y matar también a aquel hombre que había resucitado, porque era un testigo de lo que Jesús había hecho. Bueno, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, hay varias citas que quiero leer, y espero poder hacerlo un poquito rápido, ya que por este medio es a veces un poquito más difícil por el tiempo. Pero
En el libro de Romanos 10:9 nos dice lo siguiente. Y está hablando de la fe en Jesús. Dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que resucitó, que se levantó victorioso, que venció la muerte, serás salvo. Porque nos dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Aquí el punto que quiero resaltar es que a veces se cree con la mente. Se cree porque nos han dicho, se cree porque lo hemos escuchado muchas veces. Y se cree así como, ok, algo que pasó en la historia y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tanto lo crees tú en tu corazón? ¿Qué tan convencido estás tú en tu corazón de que Jesús resucitó y Él trajo la resurrección a todo aquel que cree en Él? Bueno, y ahorita voy a hacer una aclaración. La resurrección también es para los que no creen, o sea, es más, escuchen esto. Todos vamos a resucitar, creyentes y no creyentes. La Escritura no nos narra esto, no lo enseña. Pero unos resucitaremos para gloria, nos dice el libro de Romanos, para recompensa, para vida eterna, y otros para juicio, condenación. Pero qué importante es saber de que tenemos un lugar. Jesús dijo, voy a preparar un lugar, una morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto es en la resurrección. Cuando usted partamos de este mundo, vamos a un lugar que Jesús ya preparó, que está en el cielo. Bueno, hay otras citas. Pero entonces creer con el corazón es fundamental. Si no se cree con el corazón, ya lo dije hace un momentito, Jesús va a ocupar el 5º, 9º, 10º, 4º lugar en nuestra vida. Otras cosas van a ser más importantes. Si Jesús creemos que resucitó y Él es nuestro Salvador, el dador de vida eterna, lo pondremos a Él en primer lugar. Y claro, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás, sí, claro, lo que necesitamos, aún vacaciones, el Señor nos la dará porque Él es bueno, Él es un papá bueno, Él es un papá deseoso de que disfrutemos. Pero primeramente entendiendo y dando lugar a lo más importante, entendiendo la doctrina de la resurrección, porque hay quienes no lo creen y aquí en la Escritura nos lo dice y quiero también enunciarlo. Acerca de los saduceos. En el pueblo de Israel gobernaban líderes religiosos y dentro de los líderes religiosos había sus grupos, sus sectas. Diríamos ahora, y perdón por la comparación, ¿verdad? Pero es como en el gobierno ahora de las naciones que hay diferentes partidos políticos, pero gobiernan, hay los senadores, los diputados de diferentes partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera. En aquel entonces había los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y bueno, pero los saduceos, nos dice la Escritura, ellos no creían en la resurrección. Inclusive este fue un problema para el apóstol San Pablo, que también hay una cita por aquí que a ver si puedo compartir. Pero bueno, entonces, no seamos saduceos. Digo saduceos en el sentido de que sí creemos en un sentido, pero no realmente en el corazón. Voy a hacer una pausa para poder mandar este mensaje porque veo que los minutos ya pasaron muy rápido y luego tengo problemas para el envío. Voy a hacer entonces una segunda parte.